Jóvenes, qué gusto volver a encontrarnos. En esta oportunidad vamos a estudiar las unidades fundamentales del Sistema Métrico Modernizado, conocido también como el Sistema Internacional de Unidades. Sus abreviaturas SI. Tenemos 7 unidades fundamentales del Sistema Internacional, entre ellas metro, cuya abreviatura es M minúscula, segundo, que se abrevia con una S minúscula, Kelvin, que se abrevia con una K mayúscula, candela, se abrevia con CD minúscula, kilogramo, se abrevia con KG minúscula, ampere, con una A mayúscula, y mole, que se abrevia mol. Veamos entonces a qué magnitud corresponde cada una de estas unidades. Empecemos con la unidad metro. El metro corresponde a la magnitud llamada longitud. Estamos muy familiarizados con la longitud. De hecho, es una de las cosas que utilizamos diariamente. Medimos largos, anchos, altos, profundidades, y eso lo hacemos con longitud. ¿Cuál es la definición entonces de metro, que es la unidad de longitud? El metro se define como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1 entre 299.792.458 de un segundo. Así, el tiempo, nuestra medición más exacta, se utiliza para definir la longitud. En efecto, esta medición establece que la velocidad de la luz va a 299.792.458 metros por segundo. Hemos conocido instrumentos como la cinta métrica, la regla, el calibrador vernier o pie de rey, un odómetro, una regla graduada. Son instrumentos para medir longitud. Una información muy importante que usted debe conocer es que no es lo mismo metro, la unidad metro, M minúscula, a que nosotros hablemos de área. La unidad del Sistema Internacional para área es el metro cuadrado y lo escribimos como M al cuadrado. La unidad de volumen es el metro cúbico y es M al cubo. Son 3 unidades distintas. M para hablar de longitud, M al cuadrado para hablar de área y M al cubo para hablar de metro cúbico respecto a volumen. Si hablamos de litro, que es 0.01 metro cúbico, entonces, aunque no es una unidad del Sistema Internacional, se utiliza generalmente para medir volumen de fluidos. Ese ya es otro aspecto que veremos más adelante. ¿Qué pasa con el segundo? El segundo es la unidad estándar para tiempo. La magnitud tiempo, su unidad estándar es el segundo. El segundo tiene una definición física que corresponde a 9.192.631.770 ciclos de la radiación asociada con una transición especificada del átomo de cesio 133. Esa es la definición física de segundo. Sabemos que para medir el segundo necesitamos ya sea un cronómetro o un reloj. Kelvin. La unidad Kelvin corresponde a la magnitud temperatura. El Kelvin se define como la fracción de 1 entre 273,15 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. La temperatura de 0 Kelvin se llama cero absoluto. Hablamos de escalas termométricas y entonces tendremos Celsius, que es lo que representa esta gráfica, o Kelvin, que es lo que representa esta otra. Hay una información muy adicional, muy importante para ustedes. En la escala de temperatura usada comúnmente, Celsius, el agua se congela alrededor de 0 grados Celsius y hierve alrededor de 100 grados Celsius. El Celsius se define como un intervalo de un Kelvin y la temperatura Celsius de 0 Celsius se define como 273,15 Kelvin. 1,8 grados Fahrenheit son iguales a 1 grado Celsius o 1 grado Kelvin. La escala Fahrenheit usa 32 grados Fahrenheit como la temperatura que corresponde a 0 grados Celsius. En otras palabras, entonces, hablamos de 3 escalas termométricas: grados Fahrenheit, grados Celsius y grados Kelvin. Grados Fahrenheit lo vamos a representar con una F mayúscula, grados Celsius con una C mayúscula y grados Kelvin con una K mayúscula. Todo ello hablando de temperatura.
Candela. Candela es la unidad estándar para la magnitud intensidad luminosa. Interesante que hay aparatos o instrumentos que nosotros utilizamos y que les decimos candela. He aquí algunas imágenes de ello. La unidad estándar para intensidad luminosa es la candela. La unidad candela. La candela se define como la intensidad luminosa de 1 sobre 600.000 de un metro cuadrado de un cuerpo negro a una temperatura de 2045 Kelvin. Hay algo interesante que usted debe saber. La unidad en el Sistema Internacional de Flujo Luminoso es el lumen, que representamos con L y M minúscula. Una fuente que tiene una intensidad de una candela en todas direcciones irradia un flujo luminoso de 4 pi lúmenes. Un bulbo luminoso de 1000 watts, por ejemplo, emite alrededor de 1700 lúmenes. Entonces, recordemos, candela es la unidad estándar de intensidad luminosa y para flujo luminoso es el lumen. Veamos qué pasa con kilogramo. Kilogramo es la unidad estándar para masa. Hay una definición muy interesante para kilogramo. El estándar para la unidad de masa, el kilogramo, es un cilindro de una aleación de platino iridio conservado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. Un duplicado de ese mismo está bajo la custodia del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Washington, D.C. y sirve como la unidad estándar de masa para los Estados Unidos. Interesante es que el kilogramo es la única unidad fundamental definida aún por un objeto. Tenemos aquí entonces la representación de un kilogramo y tenemos acá diferentes instrumentos de medición de masa, que es la balanza. Hay diferentes tipos de balanzas, conocidas también en otro ámbito como básculas. Hay balanzas digitales, hay balanzas como estas que podemos utilizar en los supermercados o en las tiendas o en los lugares donde miden granos básicos como el arroz, el maíz, los frijoles, café. Tienen diferentes nombres, pero la interesante es que todos ellos son diferentes tipos de balanzas. Ok, vamos con el ampere. El ampere es la unidad estándar de corriente eléctrica. El ampere se define como la corriente que, si se mantiene en dos cables largos paralelos separados por 1 metro en el espacio libre, produciría una fuerza entre los dos cables debido a sus campos magnéticos. Esto se da en 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de longitud. El instrumento de medida para medir corriente eléctrica es el amperímetro. Por eso, la unidad ampere es la unidad estándar para corriente eléctrica dentro del Sistema Internacional de Unidades. Finalmente, tenemos el mole. El mol se utiliza como la unidad estándar para la cantidad de sustancia. ¿Cuál es la definición de un mol entonces? La mole es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como hay átomos en 0,012 kilogramos de carbono. Eso y carbono 12, que corresponde a 6.02 por 10 a la 23. Un mol es entonces 6.022 por 10 a la 23 átomos. Una información adicional para mole es que cuando se utiliza la mole, las entidades elementales se deben especificar y pueden ser o átomos, o moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos especificados de tales partículas. Entonces, el mole es la unidad fundamental para cantidad de sustancia, así se llama esta magnitud. Una información adicional que usted debe manejar y es sumamente importante. La unidad del Sistema Internacional para fuerza es el newton y lo representamos con una N mayúscula. Un newton es la fuerza que, aplicada a una masa de 1 kilogramo, da a esta una aceleración de 1 metro por segundo. Tenemos aquí esta representación que un newton es igual a 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado. Todas estas unidades juntas nos hacen tener un newton. La unidad del Sistema Internacional para presión es el pascal y lo representamos con P mayúscula y A minúscula. Un pascal corresponde a 1 newton sobre metro cuadrado. Si tenemos estas unidades juntas, tenemos entonces un pascal.
Otro dato importantísimo para manejar es la unidad del Sistema Internacional para Trabajo y Energía. Es el Joule. Y Joule lo representamos con una J mayúscula. Un Joule es igual a un Newton por metro. Si tenemos la unidad Newton por metro, entonces tenemos un Joule. Otro dato importantísimo que usted debe de manejar también es la unidad para el Sistema Internacional para Potencia. Es el Watt. Y Watt lo representamos con una W mayúscula. Un Watt es igual a un Joule sobre segundo. El número de periodos o ciclos por segundo se llama frecuencia. La unidad del Sistema Internacional para Frecuencia es el Hertz. Hertz se representa con H mayúscula y Z minúscula. Un Hertz es igual a un ciclo por segundo. Todas estas unidades es sumamente importante que usted pueda manejarlas, recordarlas, escribirlas correctamente, cómo se desglosan y quién es cada una de ellas y a quién corresponde. Eso es un dato, joven, sumamente importante para usted. Ha sido un gusto tenerles. Por favor, no olvide estudiar y practicar. Cada vez que usted afianza su conocimiento, tiene un conocimiento que no podrá ser olvidado. Adelante.